precisamente conversar sobre este tema. Muy buenos días, don Edwin. Y bueno, ya con un poco más de tiempo, me gustaría que nos comentara qué específicamente es lo que se está solicitando al gobierno. Ustedes lo mencionaban ese día en la homilía, se quiere establecer una mesa de diálogo, una nueva mesa de diálogo. Ya el año pasado se había hecho una cuando se dio todo el tema de estos 90 días de huelga, pero ahora se prevén también un año, decían un año de turbulencias, decían algunos analistas acá el 1 de mayo en la Asamblea Legislativa por todo lo que se viene. Buenos días. Buenos días y muchas gracias. Sí, efectivamente el tema del diálogo vuelve a plantearse una entre tantas otras veces en que la Iglesia ha insistido en la necesidad del diálogo. No se plantea cualquier mesa de diálogo, sino que se específicamente una serie de temas importantes que están ahorita preocupando y algunos de ellos polarizando la sociedad, se plantea que deberían tratarse en el seno del Consejo Consultivo Económico Social, porque la Iglesia ya el año pasado, en el contexto de la convulsión generada en torno al llamado plan fiscal, había planteado en uno de sus documentos que era importante retomar uno de los acuerdos de los partidos políticos, ¿verdad? Que suscribieron en el año 2017 y todos los partidos políticos en ese momento con representación en la Asamblea Legislativa. Entonces se planteaba entre esos acuerdos la necesidad de establecer un Consejo Económico Social. La Iglesia en ese momento, el año pasado, a fines del año pasado, planteó la importancia de retomar ese acuerdo y pues vio muy bien que finalmente el actual gobierno, vía decreto, creó el Consejo Consultivo Económico Social y en vista de esa simpatía por esa medida, se piensa que es un espacio que hay que fortalecer y en el que efectivamente se deben retomar todos estos temas urgentes, ¿verdad?, que requieren diálogo social. Y entonces, apuntando sobre todo a ese consejo, no es la única vía que agote el diálogo, pero sí fortalecerlo y que tenga realmente eficacia e impacto. Don Edwin, en esa mesa de diálogo, ¿a quiénes quieren ustedes o a quiénes sugieren ustedes que deberían de estar integrándola? Bueno, evidentemente es una mesa de diálogo muy importante en la que deben estar por lo menos los principales sectores, el sector de los trabajadores, que tiene diferentes expresiones de organización, ¿verdad? Está el sector sindical, que es muy importante en el país, el sector solidarista, ¿verdad? Son dos sectores muy importantes, por supuesto el cooperativismo, que es una de las fuerzas más importantes en el desarrollo nacional, que han generado desarrollo a lo largo de los años, y por supuesto, ¿verdad?, el sector empresarial, el sector académico, ¿verdad?, sectores muy importantes, representativos, ¿verdad?, de sectores amplios de la sociedad. Y el año pasado, por lo menos en lo que fue la huelga, donde se estableció esta mesa de diálogo, que también tuvo intervención la Iglesia, no se tomó en cuenta a la Asamblea Legislativa. Para este año ustedes sugerirían que se incorpore, porque al final de cuentas acá es donde llegan a terminar los proyectos y donde se toman las últimas decisiones. Claro, por supuesto, ¿verdad? En ese ámbito es fundamental el primer poder de la República. Pero también es importante que la Asamblea Legislativa se abra espacios de diálogo, de consulta, de escucha, no solo de consulta enviando un documento para escuchar la opinión, sino que tiene que haber diálogo social, ¿verdad? Hay algunos proyectos complejos. Se mencionaba, por ejemplo, en la homilía de Monseñor Daniel Blanco, el tema del empleo público, el tema de la regulación de las huelgas, temas que ahorita son álgidos, ¿verdad?, y en torno a los cuales puede haber también polarización. Entonces se piensa que son temas que debe haber también un amplio diálogo, porque este es un ámbito, el de la Asamblea Legislativa, muy particular y del cual, pues, en el cual se producen las leyes, ¿verdad? El presidente dijo al salir de la homilía, el mensaje de la Iglesia cae en oídos que escuchan. ¿Lo ven ustedes así? Bueno, lo vemos con optimismo, pensamos, no podríamos asegurar que la decisión de crear el Consejo Consultivo Económico Social fue una resonancia exclusivamente de lo que había pedido la Iglesia. Ya había un acuerdo interpartidario, pero sí tenemos constancia de que tuvo alguna incidencia también la preocupación de la Iglesia para crear este Consejo Económico, ¿verdad? Nos alienta, ¿verdad?, que el señor presidente haya ofrecido escuchar estas propuestas que hizo Monseñor Daniel Blanco. Sin embargo, ya hay sectores, por ejemplo, el sector empresarial, que considera que este diálogo más bien puede llegar a implicar un retraso en algunos proyectos de ley.
Bueno, el problema es que vivimos en una democracia que tiene que ser no solo representativa, sino participativa, ¿verdad? Y lo que sí tenemos evidencia en el país, ya muy notoria en el campo político, como lo vimos en el último proceso político electoral, el año pasado, en la gran convulsión en torno al déficit fiscal, a la crisis fiscal, tenemos síntomas muy peligrosos en la sociedad de conflictividad, ¿verdad? Unidos a un contexto general de violencia y demás que estamos viviendo, de manera que no nos queda otro camino que el del diálogo social eficaz, ¿verdad? Es decir, tiene que ser un diálogo no que entrave, sino que agilice, en el cual los sectores entiendan, tiene que haberlo, porque si no, nos vamos a volver una sociedad cada vez más polarizada, ¿verdad? Y eso no es bueno para el país de ninguna manera. Don Edwin, además del tema de empleo público y el tema de las huelgas, mencionaban ustedes también la canasta básica. ¿Qué otros puntos son los que le preocupan a la sociedad costarricense y a los cuales hace alusión la Iglesia? Bueno, evidentemente otro gran tema de fondo en la homilía fue el tema del desempleo, ¿verdad? La gravísima cifra de casi 300,000 personas en situación de desempleo, un 12%, que es una cifra muy alta, ¿verdad? La más alta en los últimos 10 años. El tema también de casi 1 millón de personas en situación de empleo informal, el subempleo. Tenemos ahí una fuente de pobreza importante, ¿verdad? Una de las condiciones estructurales que no nos permiten avanzar en la pobreza, sino más bien hasta tener un incremento de la pobreza, tiene que ver con empleo decente, como le llama la OIT, y por supuesto todo el tema entonces de reactivación económica, que no es un tema fácil en un contexto de crisis fiscal, ¿verdad? Como el que nos encontramos, qué tipo de incentivos puede tener el sector productivo, ¿verdad? Para poder generar más empleo, pero también es un llamado entonces no solo a una política pública, que es importante para la generación de empleo, sino también un llamado a los sectores productivos, de los cuales también hubo representación en la misa del 1 de mayo, porque realmente hay que pensar en la actividad económica en términos del bien común, ¿verdad? Por lo tanto, hay que generar empleo también de una manera generosa y no solo pensando en maximizar las utilidades de la actividad productiva. Decía el nuevo presidente de la Asamblea Legislativa el 1 de mayo, cuando se le hacía la consulta sobre este tema en particular, él no deja claro si va a establecer alguna oficina o para atender esto. Sin embargo, dice que bueno, que las puertas al diálogo siempre están abiertas. ¿Cómo lo analizan ustedes? Bueno, hay que avanzar, ¿verdad? Efectivamente, en el diálogo buscar los mecanismos concretos, ¿verdad? Por lo menos de parte de la Iglesia, ¿verdad? Que se siente como un actor social, ¿verdad? Realmente a veces se habla del Estado laico, pensamos que ya el Estado costarricense es bastante laico, salvo por una confesionalidad que aparece determinada en el artículo 75, pero en términos operativos así es. Entonces la Iglesia se ve en realidad como un actor social más, ¿verdad? Favorable al diálogo y dispuesto a aportar con representatividad también, ¿verdad? Y precisamente la homilía del 1 de mayo fue un tratar de hacerse eco del clamor de muchos sectores populares, como los jóvenes, como las mujeres, con todas las situaciones que se señalaron oprobiosas, ¿verdad? Se señalaron en la homilía, y entonces por lo menos la disposición para participar también en los espacios a los que se invite a la Iglesia. Esto pese a los cuestionamientos que han golpeado fuertemente a la Iglesia Católica en nuestro país en los últimos días. Sí, es que, digamos, eso es una parte de la vida de la Iglesia, ¿verdad? Los cuestionamientos de algunos casos, ¿verdad?, que ha habido. Evidentemente no es toda la realidad de la Iglesia, no es toda la realidad del clero, ni mucho menos. Y la Iglesia siempre ha estado presente en el desarrollo nacional desde los tiempos de la colonia y actualmente, ¿verdad? De muchas maneras. La Iglesia tiene una incidencia social muy fuerte a través de programas, de proyectos que no suelen trascender, ¿verdad?, en los medios, pero que también el pueblo los conoce. Entonces la Iglesia es un actor constructivo, ¿verdad?, en la democracia, un actor constructivo e incidente en el desarrollo nacional, y desde ese espacio pues que se ha tenido siempre y que se quiere seguir conservando, pues se desea seguir sirviendo a la sociedad costarricense, ¿verdad?, pese a las deficiencias que pueda haber, que ha habido y que seguramente las habrá, y estas situaciones últimas, como digo, que no engloban toda la realidad de la Iglesia. Sin embargo, llamó la atención que el día de la misa del trabajador no estuvo presente el arzobispo de San José, José Rafael Quiroz. ¿Por qué no fue así? Bueno, porque él estaba fuera del país,
¿verdad? Entonces, por ese motivo delegó esta homilía, esta misa comúnmente se hace en el ámbito de la Arquidiócesis de San José, la preside el arzobispo de San José, que no estaba en ese momento en el país, por eso la asumió el obispo auxiliar, Monseñor Daniel Blanco, obispo auxiliar de la Arquidiócesis, pero que también es desde el año pasado el presidente de la Pastoral Social Cáritas, que es un órgano de la Conferencia Episcopal para la coordinación e impulso de la acción social de la Iglesia. Volviendo al tema del diálogo y de todo lo que es empleo público y demás, desde ya los sindicatos anuncian movilizaciones, ellos están rotundamente en contra de la reforma a la huelga. Ya se anuncia que el panorama puede ser convulso, sin embargo ustedes, pese a esto, consideran que se debe mantener esta mesa de diálogo. Diríamos más bien justamente por eso, ¿verdad? Es decir, porque tenemos que superar la polarización. Evidentemente es un tema muy complejo, ¿verdad? Pero el diálogo constructivo y eficaz, insistimos en la eficacia del diálogo, ¿verdad? Donde todo el mundo deponga un poco sus posiciones en orden al bien común, es indispensable y es el único camino. Y nosotros tenemos en la democracia costarricense muchos síntomas de deterioro, y lo que vivimos el año pasado, sobre todo los grandes impactos de la crisis social en torno a la crisis fiscal, es una lección muy importante que no podemos olvidar. Don Edwin, pero para establecer justamente una mesa de diálogo que funcione tienen que estar todos los sectores. Si hay huelga, el gobierno no se va a sentar en la mesa. ¿Cómo van a hacer entonces? Sí, para sentar a todas las partes. Claro, por eso lo que hay que apremiar es el diálogo para que no se llegue a conflictos sociales de ese tipo, ¿verdad? Más bien sería la forma de evitar que pueda haber movimientos huelguísticos y otro tipo de movilizaciones populares que son un derecho, ¿verdad? Indudablemente de los trabajadores y de la población, pero hay que agotar todo lo posible, ¿verdad? Y evitar, ojalá, llegar a esa situación por medio de acuerdos importantes, ¿verdad? En torno a estos temas que son complejos, y precisamente por eso mismo urge el entendimiento, ¿verdad?, entre las partes. ¿Y qué marcaría la diferencia entre la mesa de diálogo de este año y la del año anterior, que no se llegó a ningún acuerdo? Claro, es que justamente el año pasado no se logró establecer la mesa de diálogo. Es decir, no hubo mesa de diálogo. Lo que hubo fue un diálogo en el contexto de la huelga, en orden a establecer la mesa de diálogo, ¿verdad? Es decir, fue la Iglesia lo que convocó en aquel momento, o invitó, o sugirió, fue una mesa preliminar para poder sentar las condiciones para una mesa de diálogo para resolver el conflicto y para el abordaje integral de la crisis fiscal. Entonces, hubo varios intentos de determinar las condiciones para ese diálogo previamente entre el gobierno y los sindicatos. Por lo menos, si no recuerdo mal, por lo menos 5 intentos, y no se logró finalmente llegar a la mesa de diálogo. Posiblemente una mesa de diálogo hubiera evitado esa huelga. Una mesa de diálogo, digamos, con una agenda y unos acuerdos en torno a las medidas para la crisis fiscal, hubiera evitado la huelga, posiblemente, pensamos. ¿Y cuándo sugieren ustedes entonces que deberían de sentarse los sectores a esta mesa para evitar los movimientos huelguísticos? Bueno, como decíamos, la propuesta concreta que hizo el señor obispo auxiliar y presidente de Pastoral Social Cáritas fue en el contexto del Consejo Económico Social que ya está instalado, del Consejo Consultivo Económico Social que ya está instalado, ¿verdad? Y donde sería urgente, ¿verdad?, que se haga este abordaje, ¿verdad? Pero, claro, usted mencionó ahora el tema de la Asamblea Legislativa, que es importantísimo precisamente porque aquí se están debatiendo, por ejemplo, esos 2 proyectos de ley tan importantes, de manera que entonces posiblemente se requiere un espacio más amplio, ¿verdad?, en el que la Asamblea Legislativa también esté presente y ojalá sea uno de los actores, debe ser, ¿verdad?, uno de los actores fundamentales. Don Edwin, ya para finalizar, después de propiamente el mensaje el 1 de mayo, ¿han tenido algún acercamiento los sindicatos, el Poder Ejecutivo, algún sector con ustedes? Bueno, tenemos con el sector sindical, prácticamente con las principales organizaciones y coaliciones sindicales, una muy buena relación y cercanía, ¿verdad? Sentimos que les escuchamos, ¿verdad?, sus propuestas, sus inquietudes. También ellos escuchan y ven con aprecio la preocupación de la Iglesia desde su doctrina social, ¿verdad?, acerca de los problemas que preocupan, ¿verdad?, al sector sindical.
parte del sector sindical no tiene solo una agenda de carácter reivindicativo laboral, sino que tienen propuestas sobre el país, ¿verdad? Y eso lo vemos también como algo muy positivo, ¿verdad? Entonces, hay una apertura respecto al gobierno. También hay una apertura, ¿verdad?, para escuchar nuestras inquietudes, nuestras propuestas. Ahora la presencia de unos y otros, ¿verdad?, porque prácticamente estuvieron los líderes de las principales organizaciones sindicales en la Misa de Mayo, así como otros sectores sociales, y también la presencia del señor presidente de la República, del señor vicepresidente de la República, el ministro de Trabajo, otros ministros de Estado que estuvieron, demuestra también la apertura, ¿verdad?, para escuchar la voz de la Iglesia. Perfecto, muchísimas gracias a don Edwin Aguiluz, secretario general de la Conferencia Episcopal, y también a ustedes por acompañarnos en la revista de Costa Rica Noticias. Que pasen un lindo día. A continuación, Promuévete. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un programa más de Promuévete de su canal 13. Los invitamos a que compartan con nosotros esta su clase de yoga. Nos vamos a ir a buscar rápidamente una sillita donde podamos sentarnos cómodamente. Si tenemos una alfombra o yoga mat, lo vamos a poner abajo. Vamos a sentarnos con la espalda muy larga. Vamos a asegurarnos de que nuestros pies estén firmemente apoyados hacia el suelo. Vamos a traer palmas juntas frente al corazón.